wowmx.tv. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a un programa más, programa de Bien Integra, Salud Integral, Cuerpo, Mente y Espíritu. Un lunes más aquí en nuestra casa, Haz Tele TV, Wow MX TV. Gracias Male, gracias Kenneth, gracias Arturo, a Fer y a todos los que hacen posible el programa. Gracias por sobre todo a quienes nos siguen, que tenemos afortunadamente una muy buena audiencia, y gracias por acompañarnos, por hacer posible este programa, que sea de beneficio para todos los seres, siempre digo, así es que nos ayude y que, pues ahora sí que Dios reparta suerte. Y el día de hoy muy contento, como siempre, porque soy 100% CIJ, y el día de hoy tenemos nuevamente invitado a Centros de Integración Juvenil, hoy maravillosamente representado por una mujer académica, dedicada a la docencia, dedicada al trabajo con las personas, con los seres, con los adolescentes, digo, con mis adolescentes, pues son de todos, pero ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Zacatecas, con maestría en enfoques psicoterapéuticos humanistas por el Centro de Crecimiento Humanista, con diplomado en terapia familiar sistémica con enfoque en adicciones, docente por la Universidad Autónoma de Durango en el campus Fresnillo, conductora del programa de televisión local Escuela para Padres y coconductora del programa de radio Perfiles 930, y desde 2005 forma parte de la familia CIJ Fresnillo, y a partir del 2008 ya es la responsable de este centro. Así es que el día de hoy estoy muy contento de recibir a la licenciada América Denise Barajas Dueñas. América, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias, Horacio. Buenas tardes. Un placer estar contigo en tu programa. Esta es la primera vez que tengo el privilegio de participar y estoy muy agradecida. Te mando un abrazo desde aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues ya tienes experiencia, esta parte de la conducción, o sea que la cámara es amable contigo. Tú muy bien. No creas, siempre existe el nervio, pero muy contenta de estar esta tarde aquí contigo en este programa. Si no conservamos el nervio, luego no sale, entonces está muy bien que Sí. salga el nervio porque si no, no lo disfrutamos, ¿a poco no? Exacto. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de uno en el mundo de las adicciones, de todo este tema convulsivo pues de esto de las adicciones, que es un tema creciente y con una complicación cada vez mayor, ¿no? Nos exige más de nuestras habilidades y nuestras capacidades. Hablamos siempre de factores de riesgo, ¿no? Factores que inciden para que las personas caigan, recaigan, aumenten el consumo, y también hay factores de prevención, ¿no? Factores de protección que nos pueden ayudar de manera importantísima. Así es que el día de hoy vamos a hablar, pues, esto de uno de estos factores, ¿no? Que son las habilidades sociales. Y bueno, pues, sin más, América, por favor, cuéntanos. Gracias, muchas gracias, Horacio. Mira, efectivamente, este problema de las adicciones en cuanto a la materia de prevención, pues es muy amplia, ¿verdad? Pero el día de hoy nos vamos a centrar en un tema que son las habilidades sociales. Las habilidades sociales como un factor protector para el consumo de drogas. Y como tal, Horacio, no hay una definición así establecida que diga qué son las habilidades sociales, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues podemos decir que son el conjunto de estrategias de conducta y las capacidades que tenemos para aplicar dichas conductas y dichas estrategias en la sociedad o en el contexto donde nos desenvolvemos, y que nos ayudan a resolver nuestra vida, así, de manera sencilla, ¿verdad? Estas serían, que nos permiten expresar nuestros sentimientos, nuestras actitudes, nuestros deseos, nuestros derechos, de un modo adecuado, que yo creo que ahí radican las principales habilidades. Estas, entonces, nos van a permitir, o podemos decir que son comportamientos necesarios para interactuar y relacionarnos de una manera sana.
Cuando carecemos de estas habilidades sociales, entonces podemos decir que estamos en riesgo. Es como si las habilidades, si hacemos la analogía, pudiéramos decir que son un escudo, ¿sabes? Un escudo que nos podemos poner ante el consumo de drogas, en este caso, pero no, hombre, ante muchísimas situaciones de la vida. Y hablando específicamente de las niñas, niños y adolescentes, que son como nuestra población objetivo en centros de integración juvenil, puede prevenir muchísimas situaciones de riesgo para ellos, como embarazos, por ejemplo, de riesgo, enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH o SIDA, situaciones de violencia, como el bullying, el ciberbullying, todas estas situaciones que pueden comprometer la salud mental, específicamente de nuestras niñas, niños y adolescentes, pero también de nosotros los adultos, porque bien que necesitamos muchas habilidades sociales. Sí, desde luego, por supuesto. Yo siempre les digo cuando llaman los papás que quieren que atienda a sus pequeños, y les digo, bueno, primero venga usted, vamos platicando para Sí. que vayamos viendo cómo va el tema, ¿no? Y sí, las habilidades sociales, bueno, pues es uno de los factores más importantes, bueno, muy importante, así como en el tema de la inteligencia emocional, pues Así al es. final uno de los pilares de esta es esa, ¿no? Esas habilidades sociales. Y Ujú. bueno, ya vimos que son pues estas, como toda habilidad, ¿no? Como toda, hay que irla trabajando, ¿no? Hay que irla fomentando, hay que, pues como el ejercicio, ¿no? Si queremos tener un Así es. cuerpo sano y musculoso y bien marcadito, o por lo menos que con muy buena resistencia, pues hay que dedicarle tiempo. ¿Qué Ujú. hacemos con las habilidades, América? ¿Cómo hacemos para desarrollarlas? Bueno, las habilidades sociales, fíjate que se van adquiriendo desde la infancia. Podemos decir que desde la primera infancia es donde empezamos a desarrollarlas y nos toca a nosotros como papás. También los niños, por supuesto, van aprendiendo del medio, de con quién interactúan, pero pues lo principal es que se adquieran desde edades tempranas. Por eso también CIJ tiene proyectos y programas muy específicos para cada tipo de población, pero podemos incidir desde el preescolar con temas de autocuidado, con temas de escuelas para padres, con temas de crianza positiva, que precisamente los papás, los formadores, los educadores, las maestras, tomen este tipo de cursos para empezar a desarrollar estas habilidades. Después se van modelando a lo largo de la vida. Luego llega la adolescencia, ¿verdad? Que es una etapa que la verdad creo que la tenemos como estigmatizada. Yo seguido escucho como, y llegó la adolescencia y la época más complicada. Pues es una etapa como la niñez, como la adolescencia, como la adultez, como la vejez. Pero es ahí en donde tenemos que prestar principal atención para continuar modelando estas habilidades, sean protectoras y puedan facilitar el paso a la siguiente etapa hasta donde tengamos que llegar, ¿verdad? Pero estas habilidades se van formando entonces primero desde casa. Recordemos que la familia, bueno, pues es el primer sistema en donde nos desenvolvemos y de ahí viene todo y posteriormente podamos desarrollarlas en donde nos desempeñamos. Dicen que la palabra, ¿cómo va el dicho? Enseña, pero el ejemplo arrastra, ¿verdad? La palabra Entonces, lleva, pero el ejemplo no. lleva, arrastra, exacto. Entonces ahí es donde se empieza a formar. ¿Y qué pasa, Horacio? Que a lo mejor me voy a adelantar un poquito, pero que ahí empieza el trabajo arduo de los papás, de los formadores, porque en la medida que yo como mamá esté preparada, tenga mis habilidades sociales, pues trabajadas, bueno, ahorita vamos a mencionar cuáles son, en esa medida voy a permitir o voy a poder educar o voy a poder transmitir esta serie de habilidades que son diferentes a los valores a mis hijos e hijas, ¿verdad? Entonces, pues por ahí va desde dónde se desarrolla. Claro. No, pues maravilloso. Y fíjate, es un tema muy interesante porque precisamente en este contexto que dices, ¿no? La adolescencia de pronto está muy estigmatizada y es una etapa preciosa. De pronto yo Ay, digo, ¿por qué se les olvida que fueron adolescentes y uh-huh. que se divirtieron tanto o no la pasaron tan lindo porque los papás, como ustedes, de pronto
procuran, pues digo yo, y lo digo entrecomillado, pues como matar a ese adolescente o matar al niño, ¿no? Y uno tiene que llevar a su niño y a su adolescente toda la vida. Eso es importantísimo. Hay que aprender a convivir con ellos y nosotros como adultos tenemos la obligación forzosa de aprender cómo tratar a nuestros adolescentes desde nuestras habilidades emocionales y sociales, ¿no? Entonces, bueno. Exacto. Así es, Horacio. Fíjate que luego en este tema de los adolescentes a veces nos representan a los papás cosas que no queremos a veces recordar de nuestra propia adolescencia o son tan diferentes a lo que fuimos nosotros que nos regresa ese reflejo de rechazo, ¿verdad? Pero como tú dices, pues hay que entrarle a esta etapa que es de las más bonitas y las que más recuerdos significativos tenemos en la vida. Y fíjate que regresando al tema de las habilidades, desde 1983, la división mental de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, lanza una iniciativa internacional para la educación en habilidades para la vida en las escuelas. Y entonces ellos, bueno, sacan estas 10 destrezas o habilidades, ¿verdad? Competencias, como decías tú, como ir fortaleciendo como en el gimnasio, así igual, estas habilidades, estas competencias, para el desarrollo psicosocial de niñas, niños y jóvenes. Y menciona, Horacio, que son estas 10, el autoconocimiento, la empatía, la comunicación asertiva, que es de mis favoritas, las relaciones interpersonales, la toma de decisiones, la solución de problemas y conflictos, el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, que también es muy bueno en esta etapa de la adolescencia y la juventud, el manejo de las emociones y de los sentimientos, que en la adolescencia es uno de los conflictos porque les cuesta un poquito más, y el manejo de la tensión y de estrés. Estas son las habilidades que han demostrado ser eficaces, no solo en la prevención del consumo de drogas, como te lo mencionaba hace un momento, sino ante otras situaciones. Entonces, hablando de estas 10 habilidades, como podemos decir básicas, de ahí podemos empezar a implementarlas de acuerdo a lo que se vaya ocupando con cada grupo que nos invitan, por ejemplo, a los temas. Claro, por supuesto. Sí, las habilidades sociales, eso acuérdense, nos van a ayudar a resolver todos los escenarios que se presenten en la vida, no solo el tema de prevenir o evitar o lograr disuadir el consumo, eliminarlo, acabarlo o atenderlo, pero no solo en ese tema, ¿no? Hay muchas cosas que nos mencionaba aquí América que son pues embarazos no deseados, situaciones de violencia, relaciones conflictivas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es importante que sepamos y el objetivo principal, bueno, ya nos has comentado, pero si nos puedes ahondar un poco más, qué objetivos están buscando, ¿no? Así es, bueno, habilidades. así es, los objetivos, así como prioritarios o fundamentales, recordemos que para CIJ la población de riesgo o que presenta mayores situaciones de vulnerabilidad, pues son entre los 10 y los 19 años, al menos aquí hablo en Fresnillo, ¿verdad? A nivel nacional también, pero es desarrollar estructuras universales de juicio que guíen el razonamiento de las ideas, de justicia, de responsabilidad, que aprendan a comunicarse adecuadamente con la finalidad de que sean capaces de respetar la opinión de los demás, pero también a lograr alcanzar acuerdos justos ante las diferencias que puedan presentarse, porque luego sería muy fácil decir que la vida con estas habilidades va a ser mucho más sencilla, claro que sí, pero va a haber problemas siempre, va a haber dificultades, diferencias de opinión. Entonces, esto nos va a ayudar a resolver de mejor manera los problemas que se presentan en la adolescencia y a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Que cuenten con los elementos para la construcción de una imagen de sí mismos, por ejemplo, con el tema que te mencionaba del autoconcepto, la autoestima, y del tipo de vida que quieren llevar de acuerdo a sus valores personales. Esto tiene que ver con proyecto de vida,
tenemos de hecho un tema muy padre que es elección de pareja y también tiene que ver con esto. Que fomenten, Horacio, las capacidades y adquieran los conocimientos necesarios para el diálogo crítico, creativo, pero que sea apegado a la realidad. Que nuestros jóvenes adquieran las habilidades necesarias para que su juicio sea coherente con lo que hacen, ¿sí? Que reconozcan y asimilen pues todas las diferentes posturas que van a encontrarse a lo largo de la vida, pero que respeten los derechos de los demás, que Claro. comprendan, respeten, construyan normas de convivencia colectiva. Y fíjate que ahora con esta vida a través de las tecnologías de la información, yo creo que también le sumaría ahí que aprendan estas reglas de convivencia y pues sí, de participación dentro, o sea, en una realidad que vivimos todos, pero en una realidad virtual también. Yo Claro. creo que esa sería una habilidad que le sumaría ahora con esta nueva realidad, que aprendan a comportarse dentro y también fuera del mundo pues cibernético, virtual. Sí, desde luego. Fíjate que esto que mencionas es muy importante porque hoy, pues esta historia pandémica nos ha llevado a un escenario particular de vivir muy especialmente en el tema de las redes. Para ellos es un mundo muy habitual, pero sigue siendo un mundo en el que sufren bastante. Y esto que dices del respeto tiene mucho que ver con la violencia que se puede generar en las redes sociales, en el del ciberbullying y todo el tema que ahorita, si quieres, ahondamos un poquitín porque Sí. es sumamente importante, pero precisamente mencionaste muchas cosas importantes, ¿no? Al final, y creo que estos conceptos que das de la coherencia, de los temas de la comunicación clara, asertiva, todo este tipo de conceptos que has dado se resumen o empiezan o tienen un punto fundamental pues, en los valores universales, que son, pues eso, la congruencia, la lealtad, la responsabilidad, el respeto, la honestidad, la justicia, la equidad. Estos, de pronto los chicos me dicen, pero ¿qué tiene que ver eso? Es que eso lo enseñan en la escuela y eso es bien aburrido. Y les digo, es justo el punto fundamental. Cuando tú logres comprender de verdad y trato de, bueno, creo que es lo importante que nosotros como adultos primero lo hagamos y seamos eso, Sí. congruentes, ¿no? Sí. Para que a ellos les dé sentido y digan, no, Uh-huh. pues, si está diciendo y lo cumple y Es entonces por lo porque menos pues, sí. ya no puedo yo salirme de ese escenario, ¿no? Ajá. Pero justo creo que ahí parte, ¿no? En estos valores, ¿no? En estos valores universales. ¿Cómo ves ese tema? Así es, Horacio. Y fíjate que la congruencia tiene mucho que ver y principalmente en el consumo de drogas. Ahorita viene a mi mente un ejemplo de un padre de familia que le llama la atención, por ejemplo, al hijo por haber tomado, bebido o abusado del alcohol, pero él también pues abre el refri y lo que no podrá faltar el litro de leche, ¿verdad? Pero no puede faltar unas bebidas ahí, un six, ¿verdad? Entonces es como a los jóvenes eso les hace como, dices tú, no les hace sentido, no me checa porque ¿cómo me dices que no hago una cosa? Pero pues lo que no falta en la casa es eso, precisamente. Y ese sería también uno de los factores de riesgo, fíjate, en la familia. Luego decimos, la familia nos puede jugar, a veces es pro y contra. ¿Cómo en contra? Como que percibimos a la familia siempre como un ente protector, cuando no siempre es así, debiera ser así. Sin embargo, no lo es. Con nuestros pacientes, en la práctica diaria, pues lo vemos, Horacio, y en la prevención igual. Hay papás que no son congruentes, que luego a veces, híjole, se nos patina por ahí las reglas y los límites que tienen que ver también con la coherencia, con lo que seamos reales, con lo que estamos prohibiendo y congruentes iba a decir castigo, pero no, Consecuencia. con la consecuencia, ¿verdad? Y eso como papás a lo mejor en nuestra escala de valores, que es diferente, hay valores universales, sin embargo, hay valores que cada familia va estableciendo, ¿verdad? Pero en esta parte a lo mejor como papás, lo que te decía al principio, no tengo ni siquiera bien claro yo como mamá
¿qué espero de mi hija? No tengo como esas expectativas, pues entonces lo dejo, ¿verdad? Y creemos que los límites ya no se usan, que los límites son para gente que está como muy con una autoridad o una crianza muy, ¿verdad? Y no, todo lo contrario, tenemos que entrar como papás a acercarnos. Recordemos que mayor información, mayor protección. Entre más conozco de un tema, pues más me protejo, ¿verdad? Entonces, dentro de los factores protectores podríamos mencionar este, que es de riesgo a la familia, pero también como factor protector, Horacio. Y fíjate que hablando un poco de esta parte preventiva, tú recordarás otros años, yo creo que a lo mejor todavía nos tocó este tipo de prevención a nosotros, en la que iban a las escuelas cuando nos llegaban a dar algún tema o nuestros propios maestros, pero que era a través del miedo, ¿te acuerdas? Era como asustar, pues sí, esa es la palabra, era asustarnos con que nos va a pasar tal cosa. Luego nos enseñaban imágenes como, ay, muy catastróficas, y sí funcionó porque somos los adultos que somos ahora, ¿verdad? Pero a lo largo de la historia, las investigaciones, lo más actual nos señala una prevención basada en evidencias. Y eso fíjate que ha funcionado mucho en CIJ porque tenemos la capacidad y la habilidad precisamente de ir a promover estos estilos de vida saludable con material basado en evidencia. Los chicos, los chavos ya no se, ¿cómo me han dicho? Ya no se asustan con el petate del muerto, ¿verdad? Si lo decimos de manera coloquial. Sí. Ya es como, eso que me está diciendo, yo ahorita aquí en mis manos rápido lo consulto para ver si es verdad. ¿verdad? Entonces, esa es otra de los factores o de los temas que damos, que es la generación del pensamiento crítico a través de foros, de talleres, principalmente de foros en los que el joven precisamente aplique esta habilidad, Horacio, el pensamiento crítico, el que, a ver, yo como profesional, que lo ideal también aquí sí puedo hacer el paréntesis, es que la prevención sea de pares, eso vemos que funciona mucho, es como hacen clic, como, ay, este otro chavo me viene a decir esto, entonces puede que sí, ¿verdad? Bueno, pero vamos al especialista, vamos a llamarlo así, ponemos el tema y entonces los escuchamos, muchachos, y los guiamos, ¿verdad? Claro. Esa habilidad social, no, hombre, fortalece mucho ante una situación que, fíjate, una investigación que se hizo, de hecho, en México, arrojaba el resultado de que la resistencia a la presión era uno de los principales factores para la prevención del consumo de tabaco, alcohol, inhalables y otras sustancias. Entonces, eso les ayuda mucho a los chavos a fortalecer esta parte como de, no, yo pienso tal cosa y generar realmente ese pensamiento crítico ante una situación, guiados obviamente por la parte de nosotros, ¿verdad? De CIJ, de un especialista que pueda ir acompañando ese pensamiento de los jóvenes. Eso también les ayuda a interactuar de manera más segura con los demás. Es como decir, yo tengo esto y defiendo lo que pienso, como te comentaba en los objetivos, de respeto lo que dices, defiendo lo que pienso y lo que siento, y entonces busco cómo empatar estas dos cosas para salir al mundo y entonces poder vivirlo, ¿verdad? Claro. Y luego agarro y ya no me paro de hablar, ¿verdad? No, está muy bien. Y fíjate que es maravilloso porque estos escenarios y estos foros que dices, y yo lo comento mucho y se los digo mucho a los papás, es deja que opinen, deja que ellos tengan una voz. No critiquemos, no juzguemos lo que ellos dicen y no los sometamos ni los hagamos menos con que su opinión no vale, con que es una tontería. Eso no es así. Ellos tienen una opinión que es tan válida como la mía y digo yo, es que tocaste muchos puntos que son maravillosos, ¿no? Y esto es bien importante porque, como les digo, cuando nosotros entendemos que el conocimiento se vuelve transversal, vamos entendiendo con mucha más claridad. Es decir, hablaste de información, de comunicación, de la opinión, del respeto a la opinión del otro, del pensamiento crítico, y todo se va hilando. En un foro todo sucede, ¿no? Ellos tienen su opinión, respetan la opinión del otro, hay un moderador que sigue siendo una figura de autoridad que va llevando
en el sentido del acuerdo, Ujú. de participar en el foro, de cómo, y esto lo pueden replicar los padres en la casa, que creo que es súper interesante, ¿no? O sea, me parece cómo toda esta información, pues puede ser tanto en un lugar como en otro, y la belleza y maravilla de Centros es que, pues trabaja en lo individual con el chico o la chica, con la familia, ¿no? Y con el grupo de pares en los centros de día, que es bellísimo, ¿no? A ver si nos cuentas un Y poco más por ahí. no, hombre, Horacio, la verdad es que yo no sé si me escuché muy presuntuosa, pero yo no conozco una institución así, que maneje de manera tan integral, tan científica, tan respaldada, tan bonito, porque también te hace sentir parte de una familia, como centros de integración juvenil. De verdad es que tiene programas para todo tipo de población. Cuando llegan los voluntarios, que de verdad de aquí mando un saludo a todos los voluntarios de todo a nivel nacional, somos 120 unidades operativas, incluyendo ya las unidades de hospitalización. Luego se preguntan como, ¿de dónde voy a sacar los temas? ¿Y de dónde voy a capacitarme? No, hombre, Centros ya tiene un acervo bibliográfico grandísimo para toda la población. Llegan, y la verdad es que quien llega a Centros, y lo digo por experiencia propia, no te vas. O sea, te quedas, te empapas de lo que es Centros y quieres transmitir eso porque sabes que te das cuenta cómo funciona desde los niveles de prevención. Somos una institución como muy organizada en ese sentido y tenemos hasta estos 3 niveles, ¿verdad? Universal, selectiva, indicada. Es como, yo siento como cuando ofreces algo, un producto, y no, pero yo no tengo para tal cosa. Tenemos para eso también. No, es que me gustaría como un tema, también tenemos para eso. O sea, es como ofrecer todo este abanico de posibilidades con un enfoque de género, siempre inclusivos, respetuosos, con calidad, con calidez, actualizándonos, generando mucha empatía, que esa es otra de las habilidades, no se menciona aquí, sin embargo, es de las bases, ¿verdad? Empatía, respeto por el usuario, no es un drogadicto, no lo mencionamos como tal, es un usuario de los servicios. Y en esta parte preventiva, es identificar a mi población objetivo, ¿verdad? Que le voy a llevar mi proyecto de promoción, siempre como con la visión que quiero de ese grupo, qué me gustaría que pasara. Ah, entonces para ese grupo tengo tal material y tengo tal cosa, ¿verdad? Aún, tú mencionas lo de los centros de día, aún cuando ya el paciente, el usuario, perdón, esté muy metido en el consumo de alguna sustancia, se puede prevenir porque está la disminución de daños, de riesgos, claro, la prevención de recaídas. En esta parte de centros de día, Horacio, bueno, pues les comento, es un proyecto en el que los pacientes, los usuarios vienen con nosotros y permanecen de unas 3 a 6 horas. Ahorita con la contingencia todo es de manera virtual, no hay límites. A veces era la distancia. Aquí en Fresnillo tenemos diferentes comunidades como difíciles, de difícil acceso. Y ahora con la tecnología nos ha abierto las puertas muchísimo a un panorama de atención. Entonces, el usuario llega con un grupo de pares, es un grupo que se trabaja juntos, una sesión, una asamblea de bienvenida. Cada terapeuta tiene su agenda para trabajar con ellos, cine debate, habilidades sociales, disminución de riesgos, por supuesto su terapia grupal, y logramos que el joven o el paciente, el usuario, se adhiera mucho al tratamiento, se adhiera así bonito, ¿verdad? Y luego logramos que la familia también venga con nosotros y entonces sí se forma una sinergia muy padre, un movimiento ya que se hace junto con la familia, y entonces sí puede de mejor manera o con mayores índices de éxito el tratamiento. Este es solamente una modalidad, ¿verdad? Pero por supuesto tenemos la terapia individual, el grupo de familiares, terapia para dejar de fumar. No, hombre, Centros tiene, de verdad es una institución muy, muy bonita, muy profesional, con presencia en toda la República. Fíjense, somos 120, estamos distribuidos estratégicamente, ¿verdad? Entonces,
no hay, yo creo que un lugar donde, pero ¿dónde? Aquí, y si no, otro más cercano, a 40 minutos. Entonces, aquí estamos para servirles, Horacio. Así es, y yo siempre digo, soy un adorador de centros, siempre digo que de verdad es la mejor institución, no solo de América, casi me atrevo a decir que del mundo, o sea, es súper completo el programa, súper integral, y esto que mencionas es muy importante porque una de las cosas que no podemos hacer es estigmatizar, ¿no? Y si lo hacemos desde la casa se vuelve más complicado. Yo no digo que no, que lo minimicemos tampoco, ¿no? No podemos minimizar una situación de consumo o de abuso de sustancias, pero tenemos que ser como muy claros y para eso, siempre digo, la información es poder, ¿no? O sea, tenemos que allegarnos de la información suficiente, primero nosotros, pero también nuestros chicos, porque luego tienen mucha más información ellos. Entonces tenemos que tener mucha información para que haya una protección, que también es uno de los factores que mencionabas, ¿no? ¿Podrías, me gustaría que repitieras estos factores de protección que menciona la Organización Mundial de la Salud y si podemos hablar de alguno que te llame en particular la atención, ¿no? Sí, claro. Bueno, mira, estos factores protectores pueden ser desde personales, sociales, del entorno, ¿verdad? Y son aquellos factores o situaciones que nos van a proteger de un consumo de sustancias o de otras situaciones, específicamente del consumo de drogas, ¿verdad? ¿Cuáles? Bueno, los factores protectores pueden ser los vínculos familiares, repito, el desempeño escolar, por ejemplo, exitoso, el apego escolar, ese es uno de nuestros factores así como protectores, las aptitudes para afrontar circunstancias de la vida adversas, el manejo del tiempo libre y del ocio, la autoestima, ¿sabes qué? El demostrar afecto en la familia. Claro. No, hombre, ese es un factor protector porque lo vemos en la práctica diaria de nuestros pacientes. La mayoría de nuestros pacientes refieren haber sufrido esa parte en su infancia como de desapego de las figuras paternas, ¿sí? Entonces, ese puede ser un factor protector. Todos tenemos factores protectores, así como también tenemos factores de riesgo, ¿verdad? Pero estas pueden ser algunos tienen características biológicas, características psicológicas, conductuales, sociales. La depresión, por ejemplo, y el estrés pueden ser un factor, pero de riesgo, ¿verdad? ¿Los factores de riesgo cuáles son? Estos factores, como te comento, pues pueden ser estos que te dije protectores, pero de manera a la inversa, ¿verdad? Una dinámica familiar agresiva, antecedentes de violencia o de abuso de sustancias en el lugar donde reside el niño, en este caso, hablemos de eso. La disponibilidad de las sustancias, y a lo mejor con eso no podemos hacer gran cosa, pero sí como familia generar esa percepción de riesgo que desgraciadamente vemos que cada vez más en nuestra sociedad está mermando esta parte. Es como tener demasiada tolerancia al consumo de alcohol, que es la droga de mayor consumo y de mayor impacto, sin buscarle más, es la que más daños causa, ¿verdad? Y existe como una tolerancia, una baja percepción de riesgo y ni siquiera, de verdad, así te lo menciono, mucha gente todavía no lo identifica como drogas, el alcohol y el tabaco. Ese es un factor de riesgo, necesitamos salir, ¿verdad? Dejar el escritorio y salir a difundir estos servicios de prevención en el que incrementemos la percepción de riesgo de estas dos sustancias primero, de base, ¿verdad? El alcohol y el tabaco, porque esas nos generan, son drogas, como ya yo creo que muchos de mis compañeros lo mencionan, drogas de inicio, drogas puerta para otras, que no quiere decir que sean más dañinas, no existe una droga inocua, sin embargo son las drogas de acceso porque son legales. Son legales, pero son exacto, exacto. Y entonces estas pueden ser algunas de las situaciones de riesgo, como te comento, la violencia. Hablábamos un poquito del bullying y fíjate que ese puede ser un factor de riesgo porque platicando con los chavos ahora en la modalidad virtual mencionaban,
es que sabe que antes el bullying solamente, porque siempre ha existido, lo aguantabas, por así decirlo, las horas de la escuela, o sea, durante la escuela, que eran tus 6 horas o 7 las que duraran, pues aguantabas que te agarraran, ¿verdad? Ahí de bajada, como decimos, pero te ibas a casa y todo terminaba, hasta el siguiente día. Pero ahora es en la escuela, ahora de manera virtual, pero sigue constantemente a través de los medios digitales. Entonces, ese también nos está jugando en contra. El uso de la tecnología, desgraciadamente como papás, se nos complica poner los límites o los horarios al consumo de tanta cosa que están utilizando nuestros niños y jóvenes. Y yo creo que andamos un poquito mal por ahí porque pues deberíamos de controlar nosotros a la tecnología y no que la tecnología nos tuviera controlados, ¿verdad? Ese es otro factor de riesgo. Antes hablábamos como más de la televisión, y todavía, pero de las horas que pasaban frente al televisor, ahora es las horas que pasan frente a un dispositivo, algo de tecnología de la información, y que puede estar jugándonos en contra porque no sabemos qué están viendo, qué están consumiendo. Claro. Sí soy una creyente de que la tecnología es más para bien, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces hacemos mal uso. Y dentro de mal uso puede estar el que te venden cualquier tipo de sustancias y de cosas la puedes encontrar en internet. Entonces, como papás, pues tener también mucho cuidado con esa parte. Reitero la situación de las reglas, de los límites. Los límites, recordemos que son una forma de amor. O sea, Horacio, ¿cómo no le voy a poner límites a mi hijo? Eso quiere decir que lo amo, por eso lo freno, lo contengo, ¿verdad? Porque necesito que aprenda y tengo que frenarlo. Y luego en la escuela nos mencionaban la frase de suave en la forma, firme en el fondo. Suave en la forma, firme en el fondo, ¿verdad? Entonces, hacía referencia precisamente a esto como papás. Luego hay papás agresivos, estas relaciones de familia conflictivas, podemos llamarlo así, violentas, que ese es otro factor de riesgo. Mira, con la contingencia, con esta pandemia, de verdad se disparó muchísimo las situaciones de violencia que están viviendo. Gracias a la tecnología nos hemos dado cuenta también de quién no ha visto los casos de docentes que han sido víctimas de violencia en casa, los niños, la convivencia. Antes pedíamos tiempo, no me dejarás mentir, para pasar en tiempo en casa y con los hijos, ¿verdad? Y con la pareja. Ahora es como, espérate, no inventes, ya no. O sea, ya no ¿a qué hora? O sea, ¿a qué hora te vas? Tenemos que encontrar como familia, son retos que nos presenta la vida y que gracias a estas habilidades que podamos tener, podemos sobrellevar. Y yo creo que regreso a este tema de la empatía es uno de los básicos, que en la medida en que yo no solamente me ponga en el lugar, porque creo que la empatía va mucho más allá de ponerse en el lugar del otro, pero en la medida en que yo pueda ser sensible a tu pensamiento y a tu sentimiento, yo voy a lograr tener ese empate, ¿verdad? Esa conexión contigo para llevarnos mucho mejor y sacar el mejor provecho de lo que estemos haciendo. Claro. Sí, este extremo de la empatía, digo yo, y lo digo o sea, en la parte positiva, es la compasión, o sea, es ser sumamente amoroso y compasivo con el otro, o sea, es de verdad entender que está sufriendo, no juzgar, ¿no? O sea, el que está consumiendo está en una situación de sufrimiento. Siempre les digo, ¿por qué está consumiendo? Esa es la pregunta importante, ¿no? O sea, antes, digo, a lo mejor el primer momento es vamos a tratar de contener para que no consuma, pero vamos al problema de origen, que es una parte ya muy compasiva. Y como dices, este escenario de las redes se ha vuelto complejo porque se vuelve muy demandante. Y no entendemos que en realidad no tiene que serlo. O sea, sé que estamos cumpliendo de pronto con el trabajo y estas cosas, pero hay que ser cuidadosos. Nuestros hijos nos necesitan, requieren de tiempo en familia, de juegos de mesa, de actividades físicas, de cosas que sí podemos seguir haciendo y que necesitamos seguir haciendo, que si las podemos hacer en familia es mucho mejor, ¿no? Porque la palabra lleva, pero el ejemplo arrastra, y porque la información de todo este tema
yo tengo estas son mis obligaciones, estas son las tuyas, pero podemos llegar a acuerdos, podemos establecer los límites, podemos saber hasta dónde sí, y la información de lo que se están allegando a través de las redes sociales. Los límites son fundamentales. Ellos están exigiendo límites y nosotros tenemos la obligación de tenerlos con nosotros y de ponérselos a ellos con eso que decías, ¿no? Límites Así con es. amor. Límites con amor. Fíjate qué padre lo mencionas, Horacio, porque dicen nos los están pidiendo. Y Claro. como papás estamos así y no queremos ver. O sea, es como, no, no es cierto, no veo que me pide límites. Claro. Y el adolescente mucho más, aunque tenga conflicto con cualquier figura de autoridad, que es una cosa natural del adolescente, nos necesita presentes más que nunca. O sea, en todas las etapas, por supuesto, pero en la adolescencia de verdad es una etapa bonita, pero es una etapa de riesgo. Dentro de los factores de riesgo, se me pasó a mencionar, podríamos decir que la adolescencia sí se considera un factor de riesgo. Y mira, desde los aportes de las neurociencias, ¿verdad? Pues todavía el cerebro está en desarrollo, surgen un montón de situaciones químicas propias del adolescente que necesita ser encauzado por un adulto. Nosotros somos los que estamos cuidándolo, somos los adultos, aunque a veces no sepamos ni por dónde. No siempre Siempre hay, exacto, siempre hay por ejemplo, las escuelas para padres, los talleres, claro. Busquen lo bueno de la tecnología para poder buscar ayuda. Luego hay estudios que se han hecho en cuanto al consumo de sustancias en los adolescentes y la mayoría de ellos comentan que fue por curiosidad, por imitación o por evadir los problemas. Así lo mencionan, ¿verdad? Fíjate, por curiosidad. Es una situación natural del ser humano, de hecho, el ser curiosos, ¿verdad? Pero en la adolescencia surge más esta parte. En la medida en que estén fortalecidas estas habilidades que mencioné anteriormente, su autoconcepto, ¿qué quiero yo? No quiero, o sea, no, sí me llama la atención, sin embargo, sé que me puede hacer daño y yo no me merezco eso. Como adolescente no necesito probarlo, ¿sí? La imitación, que están en una etapa en la que, por supuesto, buscan el pertenecer, ¿verdad? Pues mejor que se sienta que pertenece a la familia, que pertenece a los hermanos, que pertenece a un grupo social, porque hay otras instituciones, por supuesto, y otros organismos en donde puede desarrollarse con actividades positivas. Los scouts, por ejemplo, te dejan muchos valores y te hace que te sientas parte, así como otros grupos, ¿verdad? Si quieres imitar, pues imita cosas buenas. O ahorita al final les voy a dar les voy a hacer una invitación ahora en estas redes sociales para que eso sí lo imiten, pues imiten cosas bonitas, positivas, ¿verdad? Evadir los problemas, los adolescentes los perciben como muy grandes, ¿verdad? Lo que está sucediendo en casa, a lo mejor sí pueden ser problemáticas, no las minimizo, complicadas, dolorosas, sin embargo el adolescente lo vive mucho más, vive todo esto como más intensamente, ¿verdad? Entonces es estar muy al pendiente de ellos, estableciendo límites con amor, como te decía, suaves en la forma, pero firmes en el fondo, psicoeducarnos, hablarles de drogas. Antes, regreso otra vez al pasado, se pensaba que no se debería de hablar de estos temas, ni de sexualidad, ¿verdad? Yo creo que a muchos nos tocó, de hecho, que en la escuela nos graparan las hojas, no sé si te tocó, en las que se hablaba de algo de sexualidad y no la grapaban. De drogas ni siquiera se tocaba el tema, porque era, no les hablen de eso, porque entonces les puede dar curiosidad y se les antoja. No, ahora nuestros jóvenes, niños, adolescentes está lleno todos lados de información, pero de poca formación. Exacto. Entonces, nos toca como papás hablarlo. ¿Qué necesitan saber? Y otro comercial, CIJ tiene mucho material para los padres de familia, tiene un libro muy bonito, ya es pasadito, pero no siempre está vigente, que es cómo proteger a tus hijos contra las drogas. Trae aparte tareas, te da tips, se trabaja a través de círculos de lectura y se lo llevan los papás a casa ese libro y de verdad sirve porque cómo proteger, qué signos y síntomas puedo ver en mi hijo si ya está consumiendo.
porque luego se confunden muchas situaciones propias de la adolescencia, ¿verdad? Claro. No, pues es que cambia bien mucho de humor. Pues sí, pero también es adolescente. Entonces, ese libro les va a dar mucha orientación en este sentido, Horacio. Claro, y yo ahí sí siempre aclaro y siempre trato de que los padres tengan esa información. Los adolescentes están pasando una serie de cambios psicoemocionales, hormonales muy, muy fuertes. No tienen estos sub y bajas emocionales que son normales, es decir, son naturales de acuerdo a lo que están viviendo. No hay que satanizarlos, ni juzgarlos, ni violentarlos. Tampoco hay que permitir que nos violenten, hay que respetar, hay que entender, hay que darles espacios naturales, hay que comprender que no quieren parecerse a nosotros. Tú decías algo hace rato respecto a estos foros en donde quieren estar con sus pares. Ellos no quieren parecerse a ustedes, papás, lo lamento mucho. Ustedes son lindos, maravillosos, sensacionales, pero no les interesa parecerse a ustedes, ni los míos, ni mis hijos a mí, ni los hijos de ustedes a los suyos. No les interesa, ellos quieren Les ser. caemos gordos. Les caemos gordos, les representamos toda la autoridad que ellos no quieren seguir. Y es normal, está bien. A nosotros no nos permitieron, ustedes permítanlo, entiéndanlo, documentense, tomen estas oportunidades. CIJ tiene mucho material, pero sobre todo entiendan que sus hijos son distintos a ustedes. Y en ese respeto de la diferencia van a poder encontrar seres maravillosos, con sus diferencias, con sus vivencias, con sus altibajos emocionales, con sus encerrones en su cuarto, con sus azotones de puerta, que no es que Con sus quieran ojitos para lastimar, arriba, ¿verdad? ni que los quieran agredir a ustedes. Es un tema que están viviendo y que nosotros tenemos que respirar, hacer una pausa y sentarnos y dialogar siempre, siempre abrir el diálogo, siempre preguntar, no juzgar. Eso es importantísimo. Perdón, pero tengo que decirlo porque si no, me quedo. Sí. Sí, así es, Horacio. Es una cuestión de respeto. Yo les comento a los papás en los talleres, o sea, de verdad, papás, no es personal. Sí, sí les caemos gordos, pero ellos lo hacen porque están encontrándose, están formando, estableciendo su yo, ¿verdad? Su búsqueda de la identidad. Déjelo. No, es que un día se viste de rockero y al otro de rockstar y al otro de los de las patinetas. Pues déjelo, está en búsqueda de esa identidad, pero en ese déjelo es, no lo pierda de vista al Claro. mismo tiempo. Acompáñelo en cada cambio que está teniendo. Eso nos toca a nosotros. No, pero es que me desespera. Trabaje eso, entonces aquí estamos para apoyarlo en CIJ, pero no lo pierda de vista. O sea, venga, aquí le damos toda la información y la capacitación, si usted lo quiere, pero no lo deje. Los adolescentes nos necesitan ahora más que a los niños, no se diga. Yo son estación penitenciaria para integración juvenil y pues ponemos de verdad cierto esfuerzo. Yo creo que estamos guiados desde la directora general, la doctora Fernández, con directrices muy específicas, pero siempre con calidad en los servicios y con calidez, con esa parte profesional que sustenta la institución. Y aquí en CIJ pueden encontrar alternativas para muchas situaciones, no solamente del consumo, sino precisamente de estas cosas, de habilidades, de prevención, mire, si usted trabaja en alguna empresa, luego a mí como que es mi especialidad, me gusta mucho trabajar en las empresas porque ahí logramos tener cautivos, porque son padres de familia, porque son pareja, y ahí podemos trabajar muchos temas. Entonces, invítenos a su empresa. Aquí le ofrecemos todos los servicios de prevención, le explicamos cómo va a ser la situación, ahorita le dejamos a dónde se puede comunicar, y de verdad tenemos para las empresas un material específico para los centros de trabajo que te puedo comentar, Horacio. En la experiencia personal, profesional aquí en Fresnillo, en el CIJ, nos ha dado mucho resultado porque Fresnillo pues es un municipio 100% minero, ¿verdad? Entonces estamos llenos de una empresa minera muy grande, pero de muchos contratistas, muchas empresas que nos han abierto las puertas y hemos visto, porque lo bonito de la prevención es ver cuando resulta, ¿verdad? ¿Qué resultó de este objetivo que yo, como te mencionaba, me planteé? Y vemos cómo resulta en disminución de accidentes,
en que ellos rinden más en el trabajo, en que Puntualidad. mejoran sus habilidades con su grupo de compañeros, en que resuelven conflictos, en que conocen las implicaciones del estrés, que son mucho más de las que a veces creemos, y entonces empiezan a protegerse en muchas situaciones, sobre todo en el consumo de sustancias. Ahí es donde incidimos principalmente en la disminución de la demanda de alguna sustancia que los pueda luego, pues ellos mencionan, ¿verdad? Que les ayuda a aguantar más. No, hombre, teniendo otros estilos de vida saludable van a aguantar hasta mucho más y van a durar mucho más años. Entonces, pues es mucho el tema de prevención en el contexto laboral, pero también ahí queda sobre la mesa, Horacio. Claro que sí. Y acuérdense una cosa, cuando hay un consumo de sustancias es porque esa es la puntita del iceberg. Abajo está todo lo que hay que cambiar. Eso es lo que hay que trabajar, eso es lo que hay que resolver y que atender, que es muy importante. Y bueno, antes de que nos compartas esta invitación, nada más, la sociedad, ¿qué papel juega? ¿Qué tan importante es la sociedad? Mira, sí, la sociedad está jugando un papel fundamental en la adquisición de las habilidades sociales, porque cada vez estamos más, yo creo que ensimismados, estamos en una situación o en una sociedad muy competitiva y estas habilidades a veces se confunden con otras competencias, que es como el sobresalir, el yo puedo más que tú, el yo avanzo y ahí te quedas. Entonces, estas se han confundido un poco en la sociedad. El estar un poco desensibilizados, podríamos decirle, porque desgraciadamente consumimos en la tecnología, en la parte negativa, como muchas cosas de cosas dolorosas en la sociedad, y eso nos va haciendo que ya perdamos esa capacidad como de asombro. Claro. Y de regreso a esa parte importante para mí, que es la empatía. Como sociedad la estamos perdiendo. Entonces, ahí sí, está funcionando de manera, muchas veces nos juega en contra. Sin embargo, esta pandemia, eso sí lo puedo rescatar, fue reveladora. No sé si estés de acuerdo. Fue reveladora en el sentido de que nos expuso todos nuestros miedos, lo mejor y lo peor de nosotros salió así como de ándele, América, esta soy, ¿verdad? Con esta pandemia, y entonces nos da la oportunidad como sociedad de que todo mundo empezó a emprender y que apoyamos a los emprendedores cercanos y que es como, ¿en qué te puedo apoyar? Los movimientos, las marchas, como nos estamos sumando un poco más. Entonces, podemos verlo de estas dos partes, la sociedad, necesitamos ser una sociedad organizada. Para esos centros de integración también participa, porque se busca que las comunidades sean autogestivas, que tú junto con tu comunidad busques cómo salir adelante, ¿verdad? Entonces, yo me capacito, me hago promotor de la salud o me hago bien experto en este tema y yo les comparto a los demás. Ese es como el objetivo ideal de una sociedad para CIJ. Así es. Sí, pues, no, hombre, qué bárbaro. Pues, tanto que podemos seguir platicando, pero hoy tenemos un evento maravilloso que queremos compartir y que tiene que ver con un concurso. Así es, Horacio. Fíjate que me permito hacer una invitación porque en el marco de la Estrategia Nacional de Prevención de las Adicciones, Juntos por la Paz, el Instituto Mexicano de la Juventud y Centros de Integración Juvenil invitan a participar en el Concurso Nacional de Video 2021. Cada año es este concurso, pero este año, Horacio, muy padre porque se utiliza la modalidad del TikTok. Buscamos que los jóvenes fíjense, desde 12 a 29 años de edad se inscriban del 11 al 5 de noviembre, ¿sí? Buscamos que utilicen su creatividad narrativa y que creen un video en esta aplicación, que ahora todo el mundo tenemos, ¿verdad? Que hable acerca de la salud mental, la ocupación del tiempo libre, que nos den recomendaciones de una convivencia saludable con la familia, con las amistades, con la comunidad durante la pandemia. Entonces, Horacio, invitarlos por que se inscriban a la página de Concurso Nacional 2021 CIJ
Ahí van a encontrar todas las bases. Yo creo que a todos nos motiva, ¿verdad? Nos incentiva el premio y son premios muy buenos, porque fíjate, el primer lugar se lleva 12,000 pesos, el segundo lugar 8,000 y el tercer lugar 5,000 pesitos. Entonces yo creo que a nadie nos viene mal ese premio y aparte la diversión. Vas a grabar tu video, se puede individual, se puede grupal, te grabas en TikTok, luego te diviertes ahí mucho y hay contenido muy bueno. Entonces, búsquenos también en TikTok, ya tenemos esta red y concurso, chequen por favor las bases en concurso@cij.gov.mx, ¿sí? Entonces, pues ahí quedó la invitación, Horacio, búsquenos, síganos en TikTok, si no nos sigue todavía en nuestras redes, no se lo pierda. Mire, en Facebook estamos como CIJ Fresnillo, Es correcto. que de verdad es una página muy padre porque no participamos todos los días subiendo contenido de información, no solamente de adicciones, sino toda la promoción de estilos de vida saludable y de salud mental, CIJ Fresnillo en Facebook. Después tenemos un WhatsApp que se utiliza en esta modalidad de CIJ Contigo para acercar los servicios de tratamiento y de prevención a toda la población. Y el número es 55 45 55 12 12. ¿Sale? Y el de nosotros, de CIJ Fresnillo, que tenemos el WhatsApp, es 493-188-1806. Ahí nos pueden escribir. Ahora, si ya les gusta mucho el TikTok, pues síganos. Es @CIJ_MX. Ahí nos pueden encontrar. En Fresnillo, Zacatecas, Horacio, estamos en la Colonia Obrera, en la calle 3 de Mayo, número 402, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, horario de contingencia. Estamos un equipo multidisciplinario, listos para atenderlo, para recibirlo con todo el placer que nos va a dar atenderlos. Tenemos un micrositio que si me permites hacer la difusión, está muy padre porque pueden entrar a su navegador de preferencia, le ponen autodiagnóstico CIJ, Horacio, y les va a despegar una página muy amigable, muy sencilla, en el que tú le das en el cuestionario de tabaco, tú respondes las preguntas y te va a decir si necesitas una atención de ya, cómo está tu consumo, si es de riesgo, de alcohol, de tabaco, de otras drogas, de depresión, de ansiedad, de violencia familiar y violencia de pareja. CIJ se ha caracterizado todo el tiempo por estar presente en alguna catástrofe, ¿verdad? O desastre. La pandemia no es la excepción y CIJ amplía sus servicios de tratamiento no solo para el consumo de sustancias, sino para otros trastornos o enfermedades de salud mental como la depresión, la ansiedad, y eso pueden acudir también con nosotros. O sea, ya no solamente es que hablemos de adicciones, sino de otras situaciones que puedan estar atormentando su vida. Entonces, llámenos, búsquenos, mándenos un WhatsApp, contáctenos por inbox, por Instagram. Tiene a la mano todas las redes de CIJ. Pues ya lo tienen ahí, completísima la información. América, muchísimas gracias. Gracias por compartirnos todo este cúmulo de información maravilloso. Y ya saben, vean ahí este micrositio de autodiagnóstico para que en la privacidad de su espacio cada quien pueda empezar a revisar si te necesita apoyo, y acudan a centros de integración juvenil, que es maravilloso porque va a darles solución a muchísimas cosas. Pues muchísimas gracias nuevamente a CIJ, gracias América, gracias por tu tiempo. Muchas gracias. CIJ Fresnillo, y gracias a Male, a Kenneth, a Edgar, a Fer, a Arturo y a todos los que hacen posible este programa. Gracias a toda la audiencia que nos sigue. Y una vez más, lunes de Bien Integra, salud integral, cuerpo, mente y espíritu. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Horacio. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.